bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos a través de este medio, tener esta comunión unos con otros. Y bueno, siempre mi recomendación es no bajar la guardia. Recuerde pues tomar todas las medidas necesarias que se necesitan, ¿verdad?, con respecto a la contingencia que estamos viviendo, que estamos atravesando, sobre todo que estos días son los días de mayor contagio. Me da un gozo estar con ustedes y compartir la palabra del Señor en esta hora. Yo quisiera que pudiésemos meditar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 24, y estaba viendo sobre no olvidar nuestras responsabilidades cristianas. Estaba pensando, de hecho este mensaje lo puse en 3 puntos, pero por cuestión de tiempo solamente voy a dar 2 puntos y el tercer punto lo daré en 15 días. Yo quisiera entonces que entráramos a lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, ¿qué es la responsabilidad? Solamente recordar. La responsabilidad es el compromiso con uno mismo u otra persona, el reconocimiento y la obligación de responder sobre los resultados de sus actos. La responsabilidad está presente desde lo más íntimo del seno familiar hasta llegar a las máximas autoridades de Estado que tienen un deber ético, moral, para proteger a los ciudadanos que representan. En los versículos anteriores de este capítulo 5 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Tesalónica con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza que tiene el creyente en Jesús y la importancia del creyente de mantenerse alerta y vivir correctamente, y no tan despreocupados como viven algunos, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es eminente. Entonces, considero que aunque la mayoría de nosotros estamos en casa por la pandemia sanitaria, no debemos relajarnos en cuanto a nuestros deberes o responsabilidades cristianas para con Dios, para con los demás, para con uno mismo. El primer punto, la responsabilidad hacia los pastores y líderes de la iglesia. Dice en los versículos 12 al 13 del capítulo 5 de Tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En primer lugar, yo veo que el apóstol Pablo pide a los creyentes de Tesalónica que reconocieran, o su responsabilidad es que reconocieran a sus líderes o pastores de su iglesia. Este reconocimiento, en el sentido más completo, significa conocer, apreciar su verdadero carácter. Pero otra responsabilidad que tenían los hermanos de Tesalónica es que los debían de tener a sus líderes en mucha estima. En otras palabras, que los trataran con respeto y amor. Y el tercer punto es que tuvieran paz. Estar en paz significa no causar un cisma o división en la iglesia. Este mandato es tan amplio que lo incluye todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta responsabilidad hacia nuestros líderes? Y bueno, el mismo texto nos enseña por su labor, en primer lugar por su labor. El trabajo que realizan los líderes o pastores de las iglesias es arduo. Lleva muchas veces a la fatiga, al desánimo. Trabajar con personas es muchas veces complicado, y no me dejarán mentir los que tienen a su cargo personal. En una ocasión leí un libro que si quieres saber qué tan buen líder eres, necesitas estar de presidente en un comité de padres de familia de una escuela o estar de pastor en una iglesia. ¿Por qué? Porque los dos, el servicio que se requiere de las personas es voluntario. En un trabajo se ve obligada la persona a servir porque recibe un pago, pero en una escuela o una iglesia no es así. Por eso el apóstol Pablo dice: reconoce a tus pastores o líderes de tu iglesia por la labor que ellos desempeñan. ¿Por qué otra cosa ellos debían de reconocer o tener esta responsabilidad hacia sus líderes? Por la dirección que ellos les brindaban. Pablo dice que reconozcan a sus pastores y los estimen y tengan paz con ellos porque los presiden. El presidir es un don espiritual que normalmente lo consideramos como el don de liderazgo. Ahora, déjame decirte que presidir no es imponerse, pero sí es dirigir.
porque aún en reuniones ordinarias, el líder que preside tiene cierta cantidad de control por virtud de su posición, pero hasta ahí, no más. Entonces, ¿por qué más debían los creyentes en Cristo reconocer que a sus pastores, así como estimarlos y tener paz con ellos? Por su amonestación hacia la gente. Fíjate que la palabra amonestar literalmente significa recordar o poner en mente, y se usa para dar instrucción y hacer una advertencia. Aunque en otros textos bíblicos se usa otra palabra en griego y se traduce también amonestación, pero se refiere a una instrucción con acción. La palabra amonestación es instrucción de palabra. Puede ser de aliento o en caso necesario de reprensión o reproche. Entonces, como cristianos no nos debemos enojar con nuestros pastores o líderes cuando nos amonestan, porque ellos lo hacen para nuestro bien. Estaba viendo este texto en otras versiones y me llamó mucho la atención en la versión traducción del lenguaje actual. Y te lo voy a leer. Dice la palabra del Señor en esta traducción: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Esto me llamó mucho la atención. Los líderes de la iglesia se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Nosotros como pastores siempre deseamos lo mejor para ustedes, hermanos. Queremos que ustedes aprendan y disfruten la vida abundante que Jesús ya nos dio cuando nosotros venimos a Él. De verdad, como pastores deseamos el bienestar de ustedes, deseamos lo mejor. Así que nuestra responsabilidad hacia nuestros pastores y líderes es de reconocimiento, de estima y de paz por todas estas razones que acabamos de mencionar. Pero yo veo el segundo punto en estos versículos, y hablamos sobre la responsabilidad hacia nuestros hermanos en la fe o la iglesia. Dice el versículo 14 y 15: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Considero que este punto no solo es responsabilidad de los líderes o pastores, sino de todos los hermanos en la fe o de toda la iglesia. La primera característica que yo veo con respecto a la responsabilidad hacia nuestros hermanos es que debemos de amonestar a los ociosos. La palabra ocioso es un término militar que se refiere al soldado que no se mantiene en su puesto. Así viene a significar cualquier cosa que está fuera de orden, y deben en este pasaje tener referencia especial a la holgazanería y negligencia con respecto a las tareas. El estar en confinamiento nos hace tener más tiempo libre. Debemos aprovecharlo. Por eso el pastor Israel nos predicaba hace 8 días que debemos manejar una agenda y priorizar nuestras actividades. Y en primer lugar, considero yo que debe estar Dios en nuestra agenda, y en nuestras prioridades debe de estar Dios. Cuando hablo acerca de que debe de estar Dios, debemos de tener nuestro devocional, no descuidar nuestro tiempo con Dios. Pasar tiempo con la palabra de Dios me refiero a escuchar, a leer, a estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Mira, no sé cuántos textos de memoria te sabes, pero esta es una buena oportunidad para que tú y yo aprendamos a memorizar algunos textos bíblicos de memoria. De verdad necesitamos. Yo creo que tenemos 52 semanas al año y yo no sé cuántos textos de memoria te sabes, pero este tiempo de confinamiento es una buena oportunidad para aprendernos las promesas del Señor que tanto necesitamos en este momento de crisis. Por eso yo te exhorto, yo creo que el pastor Israel y un servidor es nuestro sentir, que tú pases tiempo con Dios a través de tu tiempo devocional. No solamente pasar tiempo con la palabra del Señor, sino también es necesario la oración, cantar, tener nuestras reuniones de adoración los días domingos con tu familia o solo. No importa, lo importante es que tengas tu tiempo de adoración con Dios. Después pienso yo en nuestras prioridades. En primer lugar está Dios, pero también nuestra familia. Debes darte el tiempo para platicar con ella, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos.
Pero otra cosa que yo veo también en nuestra agenda que debemos de considerar de acuerdo a las prioridades es Dios, familia, iglesia. Debes darte el tiempo para estar enlazado en las reuniones que tenemos de oración a través de alguna plataforma por internet. De veras, date el tiempo. Lo que sigue es el trabajo. O sea, es Dios, familia, iglesia, trabajo. Algunos pueden estar trabajando desde su casa. Otros haciendo reparaciones a la casa, al jardín, al auto, hacer ejercicio, aprender repostería o algún otro oficio. Pero tú debes de aprovechar el tiempo. Y por último, yo pongo diversión o descanso. El punto es no andar fuera de orden en este confinamiento, sino aprovechar bien el tiempo. Otra segunda característica que yo veo con respecto a la responsabilidad hacia nuestros hermanos en la fe o la iglesia es alentar a los de poco ánimo. En este momento, ¿cómo necesitamos de personas que nos alienten, que nos animen a seguir adelante? Posiblemente algunos hermanos de Tesalónica estaban desalentados porque alguno de sus familiares había muerto y Jesús no había regresado. Y esto les ponía tristes. Pero gracias a Dios que Pablo escribió esta carta para que estuvieran tranquilos al saber lo que Jesús había dicho con respecto a los que mueren en Cristo y sobre su segunda venida. Sé que algunos ahorita están siendo despedidos de sus trabajos. Quizás otros están viviendo con el 50% de su salario. Es momento de que entre nosotros como hermanos en la fe nos alentemos unos a otros, nos hagamos recordar las promesas que el Señor tiene para nosotros, como aquella promesa que dice en el libro de los Salmos: fui chico, envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. De verdad debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el escritor de Hebreos. Hay que ayudarnos unos a otros. Por algo Dios dejó a su iglesia, para que podamos nosotros apoyarnos, animarnos unos a otros. Una tercera característica que yo veo con respecto a la responsabilidad hacia nuestros hermanos es sostener a los débiles. La referencia es aquellos que eran débiles espiritualmente. En este caso, los síntomas de debilidad espiritual podrían ser inestabilidad, la incapacidad para encarar la persecución, el ceder fácilmente a los ataques de Satanás, todo lo cual debió haber estado presente en la iglesia de Tesalónica. Pero gracias a Dios que dejó una iglesia para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos. Por eso dice Salomón ahí en el libro de Eclesiastés 4:12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Yo doy muchas gracias a Dios por la vida de la iglesia. Por algo Jesús dejó su iglesia, para que pudiésemos ayudarnos unos a otros. La cuarta característica que yo veo con respecto a la responsabilidad hacia nuestros hermanos en la fe es ser pacientes para con todos los hombres. Literalmente a lo que se refiere esta palabra es ser largamente calmado. Y es exactamente lo opuesto de ser poco calmado. El sustantivo correspondiente es traducido regularmente uno que sufre largamente. Pienso que para ejercitar la paciencia se requiere de dominio propio. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Estaba escuchando en las noticias que se ha incrementado la violencia intrafamiliar a raíz del confinamiento. Y esto es muy triste. Si las personas pusieran su confianza en Jesús como su Salvador y Señor, ellos podrían llevar cualquier situación, por muy difícil que sea. Porque Jesús no solo nos enseña el camino, sino que Él es el camino. En Él andamos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Jesús dijo, ahí en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos ayuda a ser pacientes cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creemos en él, según Efesios capítulo 1, 13 al 14.
Qué importante es que nosotros seamos pacientes, pacientes con la familia, pacientes con las personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Necesitamos nosotros ejercitar la paciencia. Es importante porque por medio de esto evitamos entrar en conflictos, evitamos entrar en algunas situaciones que nos lleven a veces a dañarnos unos a otros, ya sea verbalmente, físicamente, moralmente. De verdad necesitamos la paciencia. Una quinta característica que yo veo con respecto a las responsabilidades que tenemos unos con otros, especialmente en los hermanos de la fe, que ninguno pague a otro mal por mal. Era particularmente oportuno en el caso de los cristianos de Tesalónica, quienes estaban frente a la persecución, y debió ser difícil no querer vengarse bajo esas presiones. Pero Pablo no duda en exponerles el asunto claramente. Lo negativo, según este texto, es seguido por una declaración positiva. Dice que ninguno pague a otro mal por mal, que sigan siempre lo bueno. Lo bueno es aquello que es de especial ayuda para otros, lo que beneficia. Déjame decirte que esta debe ser siempre la norma de vida para todos los hombres y especialmente para cada uno de nosotros los cristianos. Ahora, esto no se logra solo o sola, sino con la ayuda de Dios por medio del poder de su Espíritu Santo. Por eso, si tú quisieras, puedes venir a Jesús, pedirle perdón por todos tus pecados y entregarle a Él tu vida. Si tú quieres, te puedo ayudar por medio de una oración. Orar es platicar con Dios. Y si tú has incurrido en algunas de estas responsabilidades, se han vuelto una irresponsabilidad en ti con respecto a las relaciones con otros, pues es bueno acercarse a Dios y pedirle perdón. Yo quiero orar y quiero pedir que Dios nos ayude a no olvidar estas responsabilidades que tenemos para con Dios, para con la iglesia, para con nuestro prójimo y para con nosotros mismos, que esta es una de las características que voy a ver para el próximo sermón. Pero vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. De verdad, Señor, es triste ver que en medio de estas crisis florece lo que somos. Sé que algunos nos desesperamos, en algunos sale a flor nuestra incredulidad, pero en el nombre de Cristo quiero rogarte que tú nos ayudes a sobrellevar esta pandemia, a sobrellevar esta crisis que estamos viviendo. Que tú nos bendigas, que tú nos des la fortaleza. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para salir adelante. Pero quizás hay personas que no han tomado una decisión por ti y están viviendo la vida solos y ya no aguantan. Quizás ya no soportan más la carga que están llevando sobre sus hombros. Pero tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que tú toques sus vidas y que ellos puedan depositar toda su carga en ti, Señor. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, yo te pido que ahí en tu lugar, donde tú me estás escuchando, donde tú me estás viendo, repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, reconozco que he fallado, reconozco que no puedo más con esta carga que llevo encima, pero también reconozco que tú, Jesús, tienes el poder suficiente para ayudarme a salir adelante en medio de esta situación. Señor Jesús, te pido que vengas a mi vida. Toma mi vida, guía mi vida, controla mi vida, sea el director de mi vida. Ayúdame, Jesús, te necesito. Ayúdame, perdóname todos mis pecados y te entrego toda mi vida. Haz la tuya, Señor. Te lo ruego en tu nombre. Amén.